Paz a vos, hermanos en Cristo Jesús. Reciban un caluroso abrazo de mi esposa y de mis hijos. Agradezco a Dios la oportunidad que Él me da de poder llegar por este medio a sus hogares. Agradezco también la oportunidad de nuestro hermano Enrique, pastor de esta iglesia, en la confianza que Él deposita en cada uno de nosotros como obreros de su iglesia. Hoy, querido hermano, quisiera empezar esta reflexión con una carta que le fue enviada a nuestro hermano ministro Israel Delgado, presidente del Consejo Ejecutivo General, y que él nos la compartió hace 8 días en un foro que tuvimos virtual que se llamó La Iglesia, la misión de la Iglesia en tiempos de pandemia. Y te la quiero compartir a ti porque es precisamente lo que hoy, hasta el día de hoy, estamos viviendo en este país y en el mundo entero. Esta carta le fue enviada de Argentina y fue la fundación que lleva por nombre Kairos. Y empieza así, hermanos. Y si no volvemos a trabajar como antes, tenemos un auto en el garage de la casa desde hace un mes, y si fuera mejor dejarlo ahí, sacarlo solo para el caso extremo, una vez cada muchos días. Si trabajáramos lo estrictamente necesario para tener comida, salud, algún abrigo, si declaramos prescindible lo demás, las ropas para casi nunca, el antidepresivo que se llama shopping, que son compras compulsivas, los viajes frívolos, innecesarios, las selfies presuntuosas, la salida nocturna, la diversión de molde, el dinero gastado en negar la soledad. Y si la parte de trabajo que unos dejan fuera ocasión de empleo para otros, si llegáramos a conocer a los vecinos, si volviera a ser el barrio la unidad de vida urbana, ¿cuántas horas por día ganaríamos si no nos comiera la mitad del día el trabajar tan lejos, el transportar a nuestros hijos? ¿Y en qué usaríamos esas horas? Y si fuera una huerta, si en latas de balcón, o en patio, o en jardín, o en la terraza, o en el verde vacante de otra cuadra, hundiéramos de nuevo los dedos en la tierra. Y si Dios estuviera en esas latas, más que en esos cultos normales y rarísimos, y mucho más que en esos congresos de creyentes, sería imposible no pensar, manos en tierra, en el lugar de origen y destino de estos cuerpos. Recobraríamos tal vez la dimensión del tiempo. Sentiríamos gratitud ante un tomate. Nos dejaría pensando la objeción de un grillo, y ese mismo grillo nos informaría en plena noche sobre cómo avanzan los cultivos. Y si al fin los gobiernos entendieran que el crecimiento de un país es otra cosa, si el petróleo de una vez volviera a hundirse, a descansar de nosotros en sus cuencas secretas, si la desigualdad fuera vergüenza nacional y no perder en un mundial de fútbol, si los países dejaran de medirse en armas, si todos los dineros se entregaran a la vida, la salud, la ciencia, el arte, los saberes olvidados, si las iglesias creyeran en serio que no son ese edificio, sino esos rostros preciosos y esas voces de hermanas y de hermanos que saludan risueños, y si dejaran de adorar a un líder
Y si se arrepintieran de ese templo pretencioso y egoísta, jamás prestado al prójimo, de esa idea de aprobación divina que no es más que confort de la clase acomodada. Y si los pájaros y ciervos de verdad ocuparan las ciudades, si los lobos marinos y los zorros del monte se quedaran en la calle, si dejaran de temernos, si nos hubieran perdonado por haberlos perseguido y acosado, por haber envenenado sus hogares, por haber infectado la tierra para hacerles vomitar dinero pronto y como sea. Dinero que podemos gastar en nuestros viajes, en nuestras compras, en nuestros placeres de ganar dinero. Y si las aguas, pero todas volvieran a ser claras, y si reconociéramos que la vida de siempre fue algo malo, y si el mal que ha venido resultara en algo bueno, y si estuviera Dios mirándonos de frente, si en la muerte y el dolor que de algún modo hemos creado, encontrara el Creador de la vida un medio para despertarnos. Tenemos un sillón en casa, sillón de pensar. Ahí enviábamos a nuestros hijos por unos minutos. Si algo egoísta hacían o despiadado. Una pausa obligada y amorosa, una oportunidad. Y si dejamos de pedir a Dios que nos proteja para no enfermarnos, si dejamos de pedir que Dios vuelva a lo normal, y si empezamos a pedir que nada sea como antes, tal vez venga el premio del abrazo de los otros, del beso negado, de la emoción y la alegría y sus lágrimas mezcladas. Pausa universal, obligada y amorosa. Preguntas en el sillón de pensar. Unos minutos. Si nos negamos a reiniciar el mundo con las mismas reglas, si nos arrepentimos de verdad, si no volvemos. Ánimo, hermanos. Y es precisamente que hoy el título de esta reflexión que vamos a tener en unos segundos se llama así: ánimo. Soy yo. No tengas miedo. La lectura base, hermanos, está en el libro de Mateo, en el capítulo 14, en el verso 22 y hasta el verso 33. ¿Me acompañan a leerla? Dice así su bella palabra del Señor. Mateo 14, verso 22 al 33. Ya Jesús, hermano, ya había hecho un milagro portentoso. Jesús ya había dado de comer a más de 5,000 personas. Hoy en ese milagro que hoy te quiero leer, Jesús camina sobre el agua y dice así su bella palabra. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba ahí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua».
Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Ánimo, el título de esta lección: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro, queridos hermanos, Pedro, en medio de la tormenta, lleno de miedo y asombro, abría sus ojos enormes para distinguir aquella figura que se acercaba entre la niebla y las olas a su pequeña y frágil embarcación. No solo era Pedro, sino que también sus amigos y compañeros de travesía. Estaban cansados y en peligro. Luchaban ya sin fuerzas contra el imponente mar. El viaje, queridos hermanos, había empezado bien. Al parecer simplemente cruzarían aquel tranquilo mar sin sobresaltos. Además, la mayoría de ellos era gente acostumbrada a estar en el mar. Varios de ellos, queridos hermanos, eran pescadores que una y otra vez habían vivido los momentos duros en ese trabajo, ahí en alta mar. Pero esta vez era diferente. La situación los tomó por sorpresa. Los fuertes vientos debilitaron en pocas horas al grado de sentirse morir. Ante aquella devastadora y ruda tormenta fueron presas del agotamiento y la desesperación. Sin fuerzas, ya no podían luchar para sobrevivir. Las olas y el viento los golpeaban sin misericordia, hermanos. Cuando todo parecía perdido, de repente apareció una figura en medio de la oscuridad, por encima de las olas. ¿Qué era ese ser que se movía caminando sobre el mar? Ellos gritaron: ¡un fantasma! El miedo, hermano, nos hace ver cosas fuera de la realidad. El miedo, hermanos, los hacía ver cosas diferentes. Pero no, hermanos, era Jesús, el Hijo de Dios. Era su amigo y su maestro. Increíblemente, se acercaba a ellos en medio de la tormenta. Él, a verlos tan espantados, agobiados y temerosos, se detuvo a decirles: ánimo, soy yo, no teman. Se acercó a ellos caminando sobre el mar y subió con ellos a la barca. Al momento la tempestad se calmó, los vientos dejaron de soplar violentamente y de azotar su pequeña embarcación. Hermano y hermana, esta breve historia de la Biblia nos habla más allá de un acontecimiento de la vida de Jesús y sus discípulos. Es una narración que tiene como propósito enseñarnos acerca de Jesús, el Hijo de Dios. En la vida, hermanos, en la vida humana, esta historia se compara con un viaje. Las historias, y en las historias, queridos hermanos, se cruzan pueblos, ciudades y a veces el desierto. En este caso, en esta narración, el viaje es a través del mar. Y nos dice que hay momentos en que tú
en que usted, en que yo, vamos por la vida sin sobresaltos tranquilamente. Pero no siempre es así, hermanos. De repente surgen conflictos, surgen cambios fuertes que afectan repentinamente, que afectan nuestro confort y nuestra comodidad. La vida es así. Llegan inesperadamente estas situaciones como las que hoy estamos viviendo. De repente, hermanos, sufrimos también pérdidas sorprendentes que sacuden nuestra vida y la someten a una ansiedad y a un dolor que no tienen idea. Las tormentas llegan y nos golpean con rudeza, hermanos. Pasa el tiempo y el castigo nos agota. La necesidad y la muerte se sienten más cerca de quienes amamos y que están cerca de nosotros. Por más esfuerzos que hagamos, estamos cansados y con muchos temores. Los discípulos, queridos hermanos, navegaban confiados cuando les sobrevino la tormenta. Pues eran expertos pescadores, confiaban en lo que ellos sabían. Pero vinieron las tormentas, vinieron los fuertes vientos, como los que hoy estamos viviendo, como los que hoy se sienten allá afuera y adentro de tu casa, ¿por qué, hermano? Este relato, hermanos, nos quiere abrir los ojos ante la presencia viva que es nuestro Señor Jesucristo. Él vive hoy y está atento al sufrimiento de quienes confían en Él. Hoy, querido hermano, no sé si estés tú pasando Querido hermano, no sé si hoy estés tú pasando por la tormenta de la enfermedad, del dolor, del luto, del sufrimiento, o estás agotado simplemente y deprimido y no tienes ganas de enfrentar lo que está pasando. Hoy, en este pequeño mensaje, Jesús se acerca a ti en medio de la devastación y te dice: ánimo, no tengas miedo. Él te ofrece, hermanos, una palabra de aliento. Y ese es el énfasis que hoy te da este bello mensaje. Él te ofrece esa palabra de aliento y te anima y te ofrece su compañía, créelo, hermano, de estar contigo en este tiempo difícil. Lo único que necesitas, lo único, hermano, que necesitas es que lo dejes subir a tu barca hoy. Hoy te invito, hermano, hoy te invito a que en una sencilla oración invites a Jesús a subir a tu barca y que Él sea quien calme los vientos y las olas que están destruyendo lo que tú más amas. Solo te invito a que pronuncies esas pequeñas palabras de aliento. Y sobre todo que esta oración salga de tu corazón. Que hoy, en este momento, amado hermano, tú le digas al Señor: Señor Jesús, estoy en una situación muy difícil. Sé que estás cerca de mí en ese tiempo sin esperanza. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Por favor, ven y ayúdame. Sube conmigo a mi barca y calma la tempestad que azota mi débil embarcación. Ven a mi vida y cambia las cosas que deben de ser cambiadas. Quiero conocerte
y seguirte con todo mi corazón. Señor Jesús, gracias por escucharme. Amén, hermano. Creo de corazón que hayas dicho esta oración y pedirle al Señor que hoy nos ayude en estos tiempos difíciles. Y recordar, hermano y hermana, las bellas palabras del salmista, cuando nos dice, tu amor, recuerden hermanos, lo que dice el salmista, tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán, te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz a ustedes.